este sistema democrático, en los cuales tienen que habilitarse para las que personas, finalmente, si bien es cierto, pueden ser objeto de una sanción, vía una pena privativa de libertad o una medida de seguridad, esto tiene que ir en el marco, en compás o armonía, en cotejo, con, finalmente, con la sujeción y el respeto a ciertas garantías políticos democráticos, basados finalmente en la estructura del Estado constitucional de derecho, donde el ius puniendi estatal no puede constituir siendo un brazo represivo de la sociedad y del Estado. No puede constituir finalmente un acicate para callar toda protesta pública, ¿no? No estoy hablando propiamente del contexto político que vivimos en Perú. No puede tampoco significar un instrumento dirigido a proteger valores éticos sociales cuando esos valores éticos sociales no se correspondan con un determinado bien jurídico penalmente tutelado, ¿no? Como bien dice en la doctrina, existe una suerte de dialéctica irreconciliable en el derecho penal. Porque para proteger bienes jurídicos y el catálogo punitivo empieza directo cuando la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, etcétera, afectan bienes jurídicos. Dentro de ese listado de valores, dentro del principio de jerarquización que hemos hecho alusión varias veces ante esta institución tan prestigiosa como CEFOCAP, es que no todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor. Unos tienen más preponderancia que otros partiendo de la vida y lo que significa la dignidad, de lo que se desprende de la proclama constitucional consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado y fija las bases de la política criminal en un Estado social y democrático de derecho. Por eso es que, siguiendo a von List, digo lo siguiente, ¿no? Lo que tiene que ver propiamente con los principios legitimadores de un derecho penal democrático. Los principios del derecho penal constituyen la barrera infranqueable de la política criminal. Comenzando ese listado de valores en lo que significa el principio de legalidad, conforme lo estábamos compartiendo en esta primera cuadro de diapositivas, que espero que lo estén visualizando y puedan acceder todos en este momento, ¿no? Y esa es una encrucijada que tenemos hoy en día. Obviamente o lógicamente en una situación, en un contexto como el que vivimos hoy en día al margen del COVID-19, de esta pandemia, que ha significado ya la limitación y restricción y cierta relativización de nuestras libertades fundamentales en vista de proteger un bien jurídico de macro social o colectivo como es la salud pública, tenemos que hacer esa valoración si es que realmente el modelo político criminal que ceñido el legislador y el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos realmente ha respetado en estricto los principios legitimadores de un derecho penal democrático, una política, el principio de legalidad es lo que estamos viendo acá. De hecho, el nulo crimen, nulo poena sine lege praevia, a través de sus diversas expresiones y manifestaciones, lo que es la lex estricta y la lex praevia. Significa la prohibición de analogía en derecho penal, sobre todo cuando se inmanan partes. Entonces vuelvo a reiterar que el legislador y el Poder Ejecutivo, cuando se le autoriza a legislar en materia penal, procesal, penal y ejecución penal, tiene que ceñirse en estricto, no solamente a ese principio de legalidad, que como diremos, tiene el principio de legalidad una relación importante con la tipicidad penal, con la función del tipo penal, que las personas conozcan de antemano qué conductas son prohibidas o mandadas a realizar por parte del legislador y que se plasman en la ley penal, porque esa es la única forma de saber
finalmente cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de nuestros actos y de la calculabilidad y la previsibilidad de cuál va a ser la reacción por parte del Estado a través del derecho penal, la aplicación de la ley penal, obviamente sometido a una persecución penal por parte del representante del Ministerio Público, juntamente con la policía y los órganos de criminalística y el órgano jurisdiccional. Y luego veremos entonces esa diferencia muy importante en lo que es el derecho penal objetivo. Y el jus puniendi estatal en cuanto a esa facultad que únicamente tienen los tribunales de justicia, esa potestad soberana, como bien lo decía Bustos Ramírez, un gran catedrático chileno que radicó mucho tiempo en España, es la propia autoconstatación del Estado, es la soberanía que legitima que un Estado en el marco de su territorio, y bueno, una cosa es el principio de territorialidad y de extraterritorialidad, conforme los primeros artículos del Código Penal, pueda imponer el jus puniendi estatal a todos aquellos que culpablemente han infringido una norma y que en términos de lesividad han lesionado o puesto en peligro un bien jurídico penalmente tutelado, ¿no? El nulo no lo pueden asignar. Saber desde un principio cuáles son las reglas del juego. Decíamos que hay una relación muy importante entre el principio de legalidad y de la función del tipo penal, porque las personas primero para poder motivarse tienen que conocer. Entonces ese grado de conocibilidad, de conocimiento, de que las leyes están vigentes a partir de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, implica que se comunica finalmente a toda la ciudadanía, a todo el colectivo, a toda la sociedad, a partir de ahí que hay un feminicidio, que hay una mayor pena, hay otros agravantes. Más temprano también con CEFOCAP hablábamos un poco de los delitos de trata de personas y explotación sexual y que la ley 3963 ha generado incidencias y modificaciones muy importantes, incorporando una gran cantidad de tipos penales. Entonces, esa explosión normativa que se produce día a día en el quehacer de una sociedad como la nuestra, donde se cometen muchos delitos y hay varios modelos de política criminal, es la que significa siempre esa garantía de seguridad jurídica de saber de antemano todos los ciudadanos previamente qué comportamientos resultan siendo ilícitos o no ilícitos, así adoptar determinados modelos de conducta, ¿no? Que como bien se dice, los abusos, ¿no? El uso arbitrario del jus puniendi estatal, donde en esa delimitación de un Estado democrático de derecho debe ser, por una parte, a quien le corresponde definir cuál es la conducta prohibida o mandar realizar. Luego vamos a decir que hay derecho penal o tres clases de normas: normas prohibitivas, normas de mandato y normas permisivas. Luego vamos a dar su estructuración y su calificación, que en el marco de un Estado constitucional de derecho, un orden democrático de derecho, a quien le corresponde fijar y delimitar cuál es la conducta típica es solamente el legislador, que le da autorización al Poder Ejecutivo a legislar en determinadas materias de seguridad ciudadana, lo que es corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, ¿no? Pero eso es lo que le corresponde al legislador y por otro lado a quien aplica la ley, y obviamente es el órgano jurisdiccional, ya bajo los cimientos o los peldaños y la estructura programática de los principios de proporcionalidad, de justificación, de ponderación. Hay una argumentación, todas las teorías de la argumentación nos definen esto, que obviamente implica que antes de que la ley penal sea aplicada, lo ponemos así, antes de aplicar la ley, esta debe ser objeto de una interpretación. ¿No? ¿Y a quién le corresponde la interpretación de la ley? En principio, diríamos, a los órganos jurisdiccionales, pero esto no significa también que en el ámbito, sobre todo, un sistema procesal penal acusatorio, donde el representante del Ministerio Público, el fiscal, en su función persecutora del delito y ya cuando formula su teoría del caso, tienda también a finalmente a generar criterios interpretativos propiamente que se ajusten o se amolden a los valores de un Estado constitucional de derecho. Entonces, por otro lado, esa es la función de parte del legislador, basado en el principio de legalidad, pero esa construcción de los tipos penales no puede darse de manera absoluta. De ahí que cito el expediente 00017
2011 PITC, Fiscalía de la Nación, ¿no? Y dice algo muy importante en el fundamento 4.3, Derecho Penal y Constitución. Conforme a lo expuesto, el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para establecer las conductas que pueden resultar punibles o los límites máximos o mínimos, tanto en la estructuración del comportamiento típico, sea por acción o por omisión, que es la norma primaria, también con respecto a la consecuencia jurídica del delito, en lo que es la pena, ¿no? En cuanto a los marcos penales mínimos o máximos que tienen que estar ahí para efectos de resguardar el principio de culpabilidad y proporcionalidad. De ahí que no estamos de acuerdo definitivamente en establecer penas como como la sanción de pena de cadena perpetua, que en principio se diría no permite esa dosificación. No todas las personas que se le atribuye a la comisión de acto luctuoso, por ejemplo, actos de corrupción de funcionarios o otros ilícitos penales afines, esta persona que lo comete como autor o partícipe es portador del mismo grado de reproche de culpabilidad. La culpabilidad, el principio de culpabilidad, que es la atribución finalmente de este hecho a una persona que lo ha cometido como autor o partícipe, es una valoración estrictamente individual, personalísima, no se extiende a otro. Esas son las bases de la imputación del derecho penal y que tienden finalmente cuoto importante en el ámbito del supraconcepto de la responsabilidad penal o la responsabilidad personal o imputación individual y que tiene incidencia y gravitancia muy importante en el ámbito de la determinación e individualización de la pena. Y debe respetar las garantías materiales previstas en la Constitución, ¿no? También hay un acuerdo plenario muy importante de la Corte Suprema sobre Derecho Penal y Constitución, sobre la interpretación que tiene que darse sobre la tercera tabulación del injusto agravado, de violencia contra el funcionario público agravado, en lo que la Constitución viene a recoger valores, derechos, en un contexto histórico determinado. Nuestras sociedades se van transformando, evolucionando en el tiempo. En estos contextos históricos sociales se van recogiendo valores y de derechos que van adquiriendo luego el rango de bienes jurídicos, que nosotros obviamente ya estamos apuntalando y ya adelantando nuestra postura de cuál es la verdadera función y la tarea indispensable que debe realizar el derecho penal en un orden democrático de derecho en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Esa es la constitución de un punto de vista formal y material, que quiere decir que la interpretación de la ley penal tiene que ser producto, resultado, consecuencia precisamente de ese compendio de valores, de derechos y garantías que se comprenden en la Constitución Política del Estado. De ahí que en un orden democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho, si bien es cierto el legislador que tipifica las conductas, si éstas resultan siendo abiertamente a los preceptos constitucionales en rigor, es por eso que precisamente se presentan demandas de inconstitucionalidad. Es una suerte de peso contra peso, donde lo que tiene que prevalecer es la norma constitucional sobre la norma infraconstitucional, dentro del poder que tienen en tales efectos el Tribunal Constitucional y el poder difuso, disculpe, en concreto, de la constitucionalidad normativa. Hay dos poderes que tiene el juez o la jueza en lo que es el control difuso de la constitucionalidad y también de lo que es el control de convencionalidad, disculpen, en la Comisión Americana de Derechos Humanos y las ejecutores en rigor que ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resulta siendo jurisprudencia vinculante para los Estados miembros, ¿no? Entonces, está bien, el legislador goza cierto grado, no es absoluta. Y si en el momento define que estas conductas delictivas no corresponden finalmente con los principios legítimos de un derecho penal democrático, como la 28704, que en su momento supuso la penalización o la criminalización de las relaciones sexuales, solamente me refiero a las consentidas de personas mayores de 14 a menores de 18. Cuando la 29703, que me parece que tiene que ver con este expediente que estamos haciendo alusión en este momento, supuso determinar la condicionalidad de la materialidad del delito de colusión legal a una afectación patrimonial al Estado, se estaba desviando del curso y el cauce de los bienes jurídicos que se protegen en cada delito en particular, en este caso el 384. No significaba necesariamente adentrarnos o acuñarnos o afincarnos en el principio de no lesividad patrimonial, ¿no? Y bueno, la 29758, que luego se dio la 29703 a nuestra consideración, no colmó finalmente las expectativas que tendría que haber sellado una reforma que supuestamente quiere llevar a una mayor cuota de prevención y a su vez también represión en estas ilicitudes que tienen que ver con la corrupción de funcionarios, ¿no? Que resultan punibles de respetar las garantías, entre ellos los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado, que están en el título primero, que empieza con el principio de legalidad,
El nulo crimen nulo puede sin lege praevia. La tipificación, solamente una persona puede ser sancionada por aquella acción o omisión que al momento de su perpetración se encuentra constitutiva o definida como tal como delito. Solamente ante esta situación. Pero una cosa es la lex scripta, no sé si propiamente, que me parece que sí lo tenemos acá, evitar la aplicación retroactiva, la lex praevia, evitar la sorpresa, pues a posteriori, no se puede definir delitos de manera ulterior, luego de la comisión del acto. Tiene que ser en su momento, tendría que haber estado legislado y regulado como delito, sea por acción o por omisión. Erradicar todo abuso, extralimitación del poder, cancelar la potestad, regla de crear delitos y penas, atribuir a un órgano representativo de la voluntad popular la facultad de decidir las restricciones de libertad necesarias para una convivencia social pacífica. Así se dice, nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de su comisión no esté previamente calificado con la ley de manera expresa e inequívoca. Mandato de determinación, la lex certa, como infracción punible ni sancionada con pena no prevista en la ley. No solamente con respecto a la norma primaria, sino también a la norma secundaria. Había unos tipos penales en el caso del decreto ley 25475, que fue una acción de inconstitucionalidad, que también se dirigió a cuestionar la legitimidad constitucional de la pena de cadena perpetua, donde había, me parece, las penas máximas, pero no las penas mínimas. Como pena máxima se dice tanto, o como vamos como pena mínima. ¿Por qué es que cada tipo delictivo tiene que tener penas mínimas y máximas como consecuencia jurídica en lo que nosotros llamamos la norma secundaria? Nosotros la norma secundaria, dentro de esta estructuración del tipo penal, habla de los marcos penales. El marco penal, mínimos y máximos, ¿no? Esta es la garantía del principio de legalidad, de saber también no solo qué acciones o omisiones son constitutivos de una acción o omisión delictiva, sino también cuál va a ser la consecuencia jurídica. Conforme al principio de la garantía de legalidad, para saber al final, pues si comete este delito de sicariato será 20 a 25, feminicidio de 30 a 35, tal vez ya algunos penas de cadena perpetua. Esto es, hay ese derecho y esa garantía básica y esencial de saber cuál va a ser la reacción jurídico-penal del Estado ante una determinada conducta, conforme a la garantía de legalidad y al principio de culpabilidad. Entonces, en esa instancia, cuando se interpuso esa acción de inconstitucionalidad, también se hacía alusión, se hacía precisión, donde se habían solamente, me parece, penas máximas, pero no habían penas mínimas. Hay una cosa con el delito de parricidio, ustedes obsérvenlo y analícenlo, con el delito de parricidio y el de sicariato. Dice una pena no menor de 15, me parece. Vamos pues al 108 o al 107 de la parte especial del Código Penal. Y el 107 dice que el que mata a su descendiente natural cónyuge será reprimido con pena capital no menor de 15. Pero ni el artículo 107, o mejor dicho, pongo así, los artículos 107 y 108 no regulan la pena máxima. Dentro de un margen de interpretación que puede resultar siendo debatible o cuestionable, se hace una interpretación con el artículo 29 de la parte general del Código Penal y se llega a la conclusión por parte de los tribunales que la pena máxima es de 35 años. O sea, yo digo lo siguiente, que ambos tipos penales no cumplen en rigor con el principio de legalidad en cuanto a la consecuencia jurídica, porque tiene que haber una pena mínima y una máxima. Si dice no menor de 15, ¿dónde está la pena máxima? Ah, yo he hecho una interpretación. Imagínense que fuesen ante delitos no tan graves, obviamente porque esta afecta a la vida humana, que es el bien jurídico más importante que se tiene, porque sin vida humana no va a poder desarrollo ni realización del resto de bienes jurídicos que toda persona se le reconoce según nuestro ordenamiento jurídico. Y se diga una pena no menor de 3 o de 5 años. Podemos establecer también en rigor finalmente, con cautela de seguridad jurídica y de previsibilidad de calculabilidad, de que la pena máxima tiene que ser la que está regulada en el artículo 29, que dentro de esa temporalidad, que es los 35 años de pena privativa de libertad. Bueno, se los pongo a ustedes al análisis. Creo que en su momento
no ha sido objeto de mayor valoración este tema de las penas aplicables de los marcos penales en cuanto a la garantía que tiene que darse el principio de legalidad para establecer un mínimo de seguridad jurídica, ¿no? Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, y lo que propiamente se desprende del Código Penal. Bueno, estos son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, pero no, vamos finalmente a lo que nos dice el Código Penal. Pero antes del artículo del segundo, que habla sobre el principio de legalidad, tenemos otro, finalmente, que dice, este código tiene por fin tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Y esto es algo muy importante, ¿no? En los últimos tiempos en nuestro país, y creo que en cualquier sociedad aquejada en la seguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción, existe una suerte de una política criminal que entra en la disyuntiva entre prevención y represión, ¿no? Se dice, pues, que dentro de los fines de la pena, el fin preventivo general, que nosotros siempre en la universidad a nuestros alumnos hemos señalado, que existe un fracaso de la prevención general negativa en nuestro país, porque las mayores penas y sanciones que se han establecido, como decía mi padre, si con más derecho penal finalmente pudiéramos resolver las cosas en menos delitos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno hubiese sido así, pero ya la experiencia demuestra, yo lo decía hace muchos años atrás, que con más penas y más delitos no significa que no se sigan cometiendo actos luctuosos de diversa naturaleza, especie y naturaleza, máxime si supusiéramos de que se imponga la pena de muerte, igual finalmente sería esta situación a la que estamos haciendo mención, ¿no? Que igual se va a seguir cometiendo delitos, ¿no? Claro, en estados o situaciones o coyunturas electoreras, de hecho que los políticos van a querer generar mayor grado de rentabilidad convocatoria al pueblo, a la sociedad, ofreciendo más y más derecho penal, y con ello se va desgajando o se van contraviniendo los principios legitimadores de un derecho penal. No creo que pueda finalmente prosperar una proyección de pena de muerte, pero sí finalmente la seguir y discurriendo con la pena de cadena perpetua, disculpen, en el marco de estos delitos o figuras delictivas que generan mayor alto grado de reprobación social entre la sociedad. Estamos en esta disyuntiva. Puniter ne pecetur es la prevención, o punitur quia peccatum es. Solamente afincamos un derecho penal que se proyecte a futuro, de ver cómo es que se cometan menos actos luctuosos, menos actos de corrupción, menos ilicitudes penales cometidos a través de organizaciones criminales, etc. O solamente nos abocamos y finalmente a la tarea de la represión. De hecho, que en los últimos tiempos la política criminal en nuestro país se ha ceñido o ha orientado bajo los derroteros neocriminalizadores de una entre la prevención general negativa, la prevención general negativa y la retribución. Es sobre eso finalmente que ha ido marcándose los derroteros de la política criminal en los últimos tiempos en Perú, donde precisamente cuando recojo nuevamente este expediente, el 00-2007-2011 PITC, entre ellos el principio de potestad como limitar el poder, limitar los derechos fundamentales u otros bienes constitucionales de modo desproporcionado, ¿no? Principio de proporcionalidad, ¿no? Tenemos un delito que puede resultar siendo validero al abuso finalmente de organismos que se dedican finalmente a proteger la vida e integridad de los animales, como es el 206A, que lo que es abandono y actos de crueldad del 206A ante animales domésticos, ¿no? Las mascotas que uno tiene en casa, y pero tiene de 3 a 5, cuando producto del abandono, los actos de crueldad sobre los animalitos, tiene de 3 a 5 años, ¿no? Si nosotros vamos al artículo 111 de la parte especial del Código Penal, cuando se comete este delito de homicidio culposo, no va a llegar a la pena de 4 a 8,
cuando el agente no está bajo la influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas, o manejando, o utilizando instrumentos riesgosos. Ahí la pena será máxima de 4. También lo que decíamos con el principio de violencia contra el funcionario público en su modalidad agravada. Consideramos entonces que una de las graves falencias las falencias más notorias en los últimos tiempos, la política criminal del Estado. El Estado se compromete a todas las instituciones que puedan penalizar y criminalizar comportamientos típicos y penalmente antijurídicos. Se ha socavado finalmente el principio de proporcionalidad. Esa proporción que debe existir, o sintonía, entre la gravedad del hecho y la gravedad de la consecuencia jurídica, ¿no? Ustedes lo manejan muy bien y seguramente mejor que yo, lo que significa los tres subprincipios. Principio de INEA tiene que ser un fin constitucionalmente legítimo, pues proteger obviamente la vida, el cuerpo y la salud, pongamos la intangibilidad sexual de los menores de 14, es bastante, mientras que vaya en descenso la edad de la víctima, hay un mayor grado de afectación al bien jurídico tutelado, a los bienes jurídicos afectados. Por lo tanto, hay una mayor cuota de legitimidad para incidir en una pena más gravosa, más severa, ¿no? Segundo, su principio de necesidad es necesario, se puede finalmente llegar a un ámbito de prevención y a su vez de sanción, porque estamos entre estos dos, entre la prevención que queremos mirar a futuro y la sanción, que obviamente hay que retrotraerse, porque la realización de la justicia resulta importante e indispensable para que las personas adquieran finalmente confianza hacia el sistema de justicia, el sistema jurídico en su conjunto. Cuando hay una grave defraudación, de ahí mucha impunidad. Obviamente eso lo que corroe las vísceras de los tejidos sociales y las personas quieren realizar inclusive justicia de propia mano, y eso es una involución de una sociedad democrática de derecho, ¿no? Hemos visto algunos momentos anteriores y algunos que quieren utilizar la fuerza, la violencia física para expresar su oposición o su crítica a ciertas decisiones políticas legislativas, ¿no? Esta es la forma de pronunciarse en orden democrático de derecho, que para eso existe el discurso comunicativo y el lenguaje, y para eso está la libertad de expresión. Dicho esto, entonces, como estábamos señalando, qué importante, ¿no?, de lo que significa que no existe esa discrecionalidad absoluta por parte del legislador, y supuestamente tiene que limitar, o mejor dicho, ceñir su actuación o su función legislativa correspondiendo a los principios de legalidad, de taxatividad de la lex praevia. Una lex praevia propiamente ya va a ser en el ámbito de la aplicación de la ley penal, de la lex estricta, de esos mandatos de determinación que tiene que ser precisa finalmente y detallada la ley para que pueda entrar con una semántica supuestamente entendible del lenguaje para cualquier ciudadano. Porque las normas penales no se dirigen únicamente, no se dirigen para abogados, sino para cualquier ciudadano, y no obviamente todos van a tener un grado de comprensión legal o jurídica sobre los diversos comportamientos que pueden ser regulados por el legislador y por el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, este código tiene por objeto la prevención de delitos y la falta como medio protector. Sabemos que nuestro Código Penal tiene 3 libros, que es la parte general, el título preliminar, que estamos haciendo análisis en este momento, luego viene la parte especial. En el libro tercero se regula son lo que es las faltas. Faltas y delitos, ambas comportamientos que se atribuyen a una persona como autores o partícipes, suponen la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos. ¿Qué es lo que delimita la falta y delito? El grado de afectación al bien jurídico. ¿Y qué se supone que en las faltas la consecuencia jurídica solo pueden ser penas limitativas de derechos? En cambio, la pena privativa de libertad es exclusivo de la imposición de castigo o de sanción ante conductas denominadas delictivas, ¿no? Lo que es sobre todo en las faltas contra el patrimonio, contra la integridad física, etcétera, psicológica, psíquica, y lo que se ha demarcado finalmente con algunas reformas con el 122B y también las delimitaciones que han ido definiéndose entre lo que es lesiones graves y lesiones leves, faltas contra las personas, faltas contra el patrimonio, lo que significa el hurto, que tiene que haber una apropiación de un bien mueble superior a una remuneración mínima vital como objeto material del delito. Entonces son los derroteros que hace ceñido nuestra política criminal en los últimos tiempos, y mejor dicho, cómo fue afincado y asentado en este ámbito finalmente de legitimación del derecho penal bajo los postulados que estamos señalando. Ahí luego, no sé, me parece que hay personas que están levantando la mano, le vamos a tener un segundo nomás.
Entonces, lo que es la teoría de la prevención especial, pues hay un fracaso, lógicamente, de los postulados resocializadores, en cuanto, primero, que no puede imponerse a una persona una ideología determinada, no se puede imponer un programa rehabilitar a una persona en contra de su voluntad. Las cárceles, los establecimientos penitenciarios no constituyen finalmente instrumentos o instituciones educativas, reformadoras, a duras penas y con el sobrehacinamiento carcelario que se ha dado cuenta mucho en este contexto del COVID-19, pone pues hace mucho tiempo y como el Tribunal Constitucional ha dicho, hay un estado de cosas inconstitucional y le ha dado un lapso no sé cuántos años al Estado peruano para que reformule todo esto y podamos tener establecimientos penales mínimamente acordes y respetuosos a la dignidad de los penados, sea como procesados, o sea, esto es como presos preventivos y sean como condenados. En el momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente, el fracaso de la prevención general negativa. Esa disuasión o la coacción psicológica que nos habla Juan Foy, ahora que este penalista alemán, porque decía que el terror penal va a disuadir, intimidar, inhibir los frenos y los impulsos delictivos de las personas, ¿no? Y vemos que pena de cadena perpetua tenemos de hace muchos años atrás, me parece que el año 1995, estamos año 2020, han pasado pues 25 años, si es que no me estoy equivocando, y no se han reducido las tasas de la criminalidad. En el momento de la ejecución debe encontrarse orientada la rehabilitación, reeducación, de la triple R que siempre nos dijeron en el pregrado en la universidad, a lo cual parece ser una utopía, un eufemismo, al momento que se ingresa a la realidad carcelaria en nuestro país. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. A ver, había algunas personas que querían intervenir, me parece que habían levantado la mano. Por favor, si a través de ese FOCAP podemos dar el uso de la palabra a las personas que querían participar. O, ¿me están escuchando? Doctor, buenas noches. Sí, le escucho. Goicoechea Altamirano, doctor. Un caso cuando, por ejemplo, ocasiona faltas contra el cuerpo y la salud de una persona y llega hasta la fiscalía, ¿se puede conciliar, doctor? Bueno, conciliar propiamente, porque el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio tiene que ver con delitos. Pero hay pues lo que se llama hay acuerdos conciliatorios, me parece, sí, me parece que inclusive hay desistimiento en el ámbito de las faltas. En las faltas, como son un mínimo contenido del injusto, cuando el grado de afectación no es de suficiente entidad o significancia del bien jurídico que se ha afectado, hay una mayor disponibilidad de las partes en esta pareja criminal víctima y victimario para hacer este objeto de disposición. Cuando es falta, me preguntaste, es una falta, ¿no? No interviene el representante del Ministerio Público cuando hay falta. Eh, no sé exactamente, pero me ha llegado un caso donde su pareja le ha denunciado Uh -huh. a, a la otra parte donde eh, creo que simplemente le han lesionado. Hay, Claro, lo que pasa es que tenemos un modelo político criminal ya distinto a lo que se llama violencia familiar y violencia de género, ¿no? Y ahí los grados de afectaciones, ya por ejemplo en este caso el congresista que fue golpeado por este joven de 24, creo 25 años, me parece que superaba los 20 días de asistencia facultativa, una reforma con la 3819 que significa ya la posibilidad de tipificarlo como lesiones graves. A ver, en el caso de violencia familiar y violencia de género propiamente, amigo, la 301354, su reglamento, y así como su texto único ordenado, se señala y se dispone que se prohíbe todo mecanismo de conciliación. Esto es con respecto, lo voy a poner acá, al artículo 122b. Pero bueno, pareja no está dentro del grupo familiar, habría que ver si podría estar dentro del marco de violencia de género, ¿no? Por su sola condición de tal, que hay un abuso de relaciones patriarcales, etcétera, de posiciones que dan en nuestra sociedad. ¿Ok? sí, sí, Pero si es... Sí, te escucho, te escucho. cuando está más cerca, en este caso son pareja, entonces en este caso no podría haber conciliación, doctor. Bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto ha arrojado de asistencia de día facultativa?
Son lesiones leves, doctor. Ah, tiene como lesiones leves, o sea, son más de 10, supera los 10 días. Sí, doctor. Bueno, en lesiones graves, leves, ahí entramos en una suerte de disyuntiva, ¿no? Porque si tú revisas el artículo segundo, inciso sexto del Código Procesal Penal, ahí regula específica y claramente, taxativamente, que procede el acuerdo reparatorio en el caso del delito del artículo 121. Pero es el acuerdo plenario de la Corte Suprema. No sé, ¿lo has leído del acuerdo plenario? ¿Has tomado conocimiento del acuerdo plenario del 2019 No de recuerdo la Corte plenario. Suprema? Es, Eh, es 2019, ¿no? Empieza con la prisión preventiva y a 1 partir de ahí, 2019. 1 ¿ah? 2019. Sí, 2019, de la Corte Suprema. Y prohíbe el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad. Ah, ya, razón. Pero con respecto, ojo, con respecto al artículo 122b, esa es una cuestión a decir, ¿no? Cuando no hay una gran afectación antijurídica y tal vez lo que la víctima, más que la represión, lo que busca es la reparación del daño, ¿no? Porque como te decía antes, si nos vamos al artículo segundo, inciso sexto del Código Procesal Penal, señala claramente, señala la letra, disculpe, el artículo segundo, dice, independientemente de los casos previstos en el numeral primero, que es el principio de oportunidad, procederá a un acuerdo preparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, que es lesiones leves. Fíjate cómo inclusive ha habido una suerte de desnaturalización, un poco en el caso McDonald's, donde 2 jóvenes murieron por un cortocircuito de unas máquinas o instrumentos dirigidos a la limpieza. Y es gravísimo, ¿no? Eso sucedió en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, lastimosamente, mi estimado amigo, cuando hablamos de este tema, siempre y cuando se circunscriban a estos fenómenos, ¿no? A la violencia de género. Si podemos decir que la víctima fue lesionada por su condición de mejor, entonces ahí las cosas se complican para ir a los acuerdos reparatorios, ¿no? Este es el problema. En caso, y Hay, si obviamente, juntos, habría doctor, una posibilidad, habría que hacer los controles por parte de la judicatura, si es que pueden cuadrarse o no la posibilidad de promover el acuerdo reparatorio en el delito de lesiones leves bajo estas circunstancias o parámetros, ¿no? Porque ellos no son ok, integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, si estuviésemos ante cualquier circunstancia, entre un hombre con un hombre, por ejemplo, entre pues, dos compadres finalmente que vivieron bastante alcohol y luego se agarran a trompadas, cada uno se genera propiamente a uno al otro lesiones leves. Yo no creo, habrían 2 acuerdos reparatorios, tanto con respecto a que generó una lesión, con respecto a la otra persona que generó la otra lesión. ¿Estás, quisieras compartir otra opinión o postura conforme a lo que estaba señalando, estimado amigo? no, doctor, me quedó todo claro, gracias. Claro, como te digo, pues son cuestiones a decir. O sea, hay modelos de política Claro, criminal que se han diseñado en los últimos tiempos donde se están proscribiendo la aplicación de estas válvulas de escape o procesos de vías de discriminación, como es el principio de oportunidad de acuerdo reparatorio, ¿no? Hay que ver hasta qué punto afinarlos y cotejarlos solo y con respecto al principio de lesividad y lo que son delitos de bagatela, ¿no? Delitos de bagatela hay que priorizar fórmulas de consenso, de conciliación y de negociación entre las partes para no hacer un uso indiscriminado de la pena privativa de libertad. Y por eso que comentaba antes, y que inclusive les extendía finalmente esta suerte de, de premisa o de disyuntiva, ¿no? ¿A qué creen ustedes que se ha encantado últimamente más el legislador y el ejecutivo? ¿A una política criminal llevada a la represión o la prevención? Bueno, en todo caso, hay que hacer el análisis de manera muy rigurosa. En la medida que la intervención penal supone una restricción a los derechos fundamentales, la libertad personal, ello autoriza la intervención de la justicia constitucional a efectos de evaluar la restricción de derechos, ¿no? De este modo existen una serie de principios limitadores de la potestad punitiva estatal,
De otro lado, cabe señalar que no solo gozan de cobertura constitucional los derechos fundamentales y los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado, sino también aquello que el legislador pretende proteger. ¿Qué es lo que se pretende proteger, no? A través del derecho penal? ¿Qué son para ustedes bienes jurídicos? Y ahí nos vamos al artículo numeral cuarto, tal vez estamos un poco desordenados, pero igual tienen que tocarse los otros, el principio de lesividad. ¿Qué significa? Que el derecho penal lo que protege son bienes jurídicos. ¿Qué son bienes jurídicos? Todos aquellos intereses que resultan siendo esenciales para la autorrealización de la persona humana y para posibilitar su participación en una vida social política. Esto es, en las diversas actuaciones de interrelación social que tenemos unos con otros del día del quehacer cotidiano, aún en este contexto del COVID-19, ¿no? Entonces, estos bienes jurídicos que tienen diversa naturaleza, o mejor dicho, esencia, bienes jurídicos personalísimos como la vida, el cuerpo y la salud, de cierto grado de inmaterialidad, lo que es el honor y propiamente la intimidad, que precisamente, justamente por ello, ante su no alto grado de trascendencia, de nocividad, significa que son delitos perseguibles por acción penal eh, privada y no pública, ¿no? Como es la mayoría de delitos, ¿no? Para ingresar a los bienes jurídicos de naturaleza social, macrosocial o supraindividuales, como el orden económico, financiero, monetario, lo que es la paz, la seguridad y la tranquilidad pública, ¿no? Y esta misma salud pública que trata de preservarse o priorizarse ante los derechos y las libertades fundamentales que se ven de cierta manera restringidas cuando no podemos desplazarnos hasta cierta hora del día y a ciertos lugares y no puede haber esos actos de reuniones sociales, etcétera, a efectos de evitar el contagio y la propagación del COVID-19, que ha traído consigo muchas fatalidades, muchas desgracias y la muerte de muchas personas inocentes. ¿Ok? Entonces, este es el ámbito de la intervención del ius puniendi estatal, estos son estos bienes jurídicos. Por eso es cuando ya analizamos los tipos penales en particular, advertimos claramente que hay delitos de lesión, delitos de resultado, como es el homicidio, lo que es el aborto, y o delitos contra el patrimonio, que requieren finalmente el delito de estafa, una afectación al patrimonio del sujeto pasivo del delito. Pero vemos que cuando se tutelan bienes jurídicos de naturaleza supraindividual, colectivos o macrosociales, se utilizan los delitos o las técnicas de los delitos de peligro concreto o peligro abstracto, ¿no? Esto es, hay un adelantamiento de las barreras de ius puniendi estatal a estadios previos de lesión. Esto es, no se tiene que esperar finalmente que se afecte de manera concreta un bien jurídico y por eso se construyen los bienes jurídicos macrosociales supraindividuales. De hecho, el reglaje o marcaje, la organización a delinquir o el delito de banda criminal que están regulados, creo, y también el delito de disturbios, el 315, y también el delito de apología, que va más allá inclusive de un derecho penal del acto, ¿no? Porque nosotros sabemos perfectamente que un derecho penal democrático, solamente una persona puede ser sancionado por lo que es, por lo que hizo y no por lo que es. Mientras que no haya lesionado, puesto en peligro un bien jurídico, no puede ser objeto de sanción. Pero yo le pregunto a todos ustedes, en los últimos tiempos, el modelo político criminal ha significado entonces una suerte de mayor grado de intervención del ius puniendi estatal a estadios previos de lesión en cuanto podríamos dar una manifestación en tal sentido, la penalización de actos preparatorios. No sé si alguien quiere responder. Conforme el iter crímenes, de sus diversas etapas, ¿cuáles que son las que fundamentalmente tienen que ser punibles? La tentativa y la consumación. Luego, pues el tema de la consumación formal o material, dentro de lo que es el agotamiento del delito, y que aparecen tres tipos penales que tienen un grado de incidencia muy importante hoy en día en nuestra sociedad, lo que significa los delitos de encubrimiento, de receptación y de lavado de activos, ¿no? Y el delito de lavado de activos. Entonces, hay finalmente esa base que el principio de lesividad tiene que concatenarse con un derecho penal del acto, con una culpabilidad
del acto. Entonces, el principio del bien jurídico importante es esa base de referencia personalísima o social o institucional, los bienes jurídicos como la administración pública y administración de justicia, ¿no? Que implica también la prestación de servicios públicos que tienen que realizarse en una sociedad democrática de derecho, conforme finalmente los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad e independencia, y que tiene que primarse siempre el interés de la colectividad por sobre otro interés. De hecho, que cuando se producen finalmente estas distorsiones o disfunciones en el aparato público del Estado, es que estamos finalmente ante la posibilidad de una ilicitud penal, siempre y cuando tenga grado de trascendencia conforme los principios finalmente de mínima intervención, subsidiariedad y de última ratio. Pero yo les pregunto a ustedes y me lo responden con todo grado de franqueza y sinceridad. En los últimos tiempos, conforme el modelo político criminal adoptado en nuestro país, ¿realmente estamos ante un respeto inescrupuloso del principio de mínima intervención? Fíjense cómo se sancionaron con el decreto legislativo 1181, y estábamos en otra exposición días atrás, el artículo 108D de la parte especial del Código Penal, que es la conspiración y la proposición al sicariato, ¿no? Conspiración a la sedición, a la rebelión contra los poderes del Estado, contra el orden constitucional, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a estadios muy previos, cuando recién estás conspirando, están finalmente maquinando esta acción delictiva o aquel proposición y también el que ofrece finalmente su chamba, si se quiere decir, por el tema del sicariato? Entonces, el modelo político criminal adoptado en el país en los últimos tiempos ha significado un ámbito mayor grado de intervención, que no que significa que en algunos casos ya ha sido importante, ¿no? Lo que es la manipulación genética, lo que es el delito de lesiones al feto, las reformas que se han producido en los delitos sexuales en la ley 3838 con nuevas modalidades comisivas. Ha habido ciertos aciertos y desaciertos en este modelo político criminal en los últimos tiempos en el país, pero tratamos de concatenar lo que esas finalidades político-criminales de generar mayores cuotas de prevención y a su vez de represión vaya de la mano o vaya en armonía, en consonancia con finalmente los principios legitimadores de un derecho penal democrático, ¿no? Y luego pues pasaremos a hacer un análisis de lo que la jurisprudencia se refiere con el principio de mínima intervención. Estamos con el principio de lesividad. Toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de bien jurídico, pero tenemos delitos de lesión, lesiones propiamente o daños. Tenemos los delitos de resultado. Creo que tengo una diapositiva donde puedo expresar de manera más gráfica esto lo que estoy ahorita mencionando. Delitos de homicidio. Los delitos de peligro. Reto. Omisión de socorro. Por lo que es exposición o abandono de personas en peligro. Es propiamente el delito de los tipos penales de peligro abstracto. Peligro abstracto, que es la tenencia legal de armas. O con el artículo y el 274, para no escribirlo todo, que es la conducción de vehículos automotores bajo influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas. Fíjense que ahí estos bienes jurídicos vienen a reforzar la protección punitiva de los bienes jurídicos personalísimos. Al momento que se tipifican finalmente estos actos luctuosos, se está reforzando la protección de la vida, el cuerpo y la salud. No hay que esperar que se produzca una lesión, la muerte de una persona
el solo hecho de que una persona está conduciendo un vehículo automotor bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, teniendo un arma, pero claro, los delitos de peligro hay que ser medidos dentro de una modalidad ex ante, finalmente, y ex post, que tenga la posibilidad e idoneidad de generar finalmente ese riesgo al bien jurídico penalmente tutelado, también como el delito de violación de medidas sanitarias, de bastante incidencia hoy en día en el contexto del COVID-19. Sanitarias, que es el artículo 292 del Código Penal, ¿no? Entonces vemos cómo se discurre este modelo político criminal y en base a las teorías del delito. Creo que estamos concatenando teoría del delito con los principios legitimadores de un derecho penal democrático. Pero no va a dar una base teórica, programática, teórica conceptual, sino hay que cotejar esto y hay que ponerlo en contraste con las reformas que se han producido últimamente en nuestro Código Penal. Por eso es que una de las preguntas que nos hacemos, ¿este modelo político criminal está más llevado a la represión o a la prevención? Este modelo político criminal de las diversas delictuosidades que se cometen hoy en día en nuestra sociedad tienden finalmente a, o mejor dicho, han significado relajar ciertas garantías como un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, lo que se refleja a partir del artículo 8 del título preliminar del Código Penal. Ustedes tendrán su posición, yo tendré una posición, voy a tener una posición distinta en lo que significa la reintroducción en la ley penal de las figuras de la residencia y la habitualidad, en lo que propiamente se ha dejado sentado en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, ¿no? Pues por más que se hagan las reformas respectivas, esto igual no significa que sean legítimas. O sea, está muy bien que el Estado y la sociedad tengan todo el derecho de ver todos los mecanismos que sean necesarios, suficientes, idóneos, para generar una cuota de prevención y de protección a estos bienes jurídicos. Pero esto no puede significar desgajar, relativizar o vaciar de contenido finalmente los principios legitimadores de un derecho penal democrático, y lo que se ha ido relativizándose el principio de un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, y así ya finalmente dando lectura a lo que se dice en el artículo 8, sí, 8 del Código Penal, y ustedes tendrán su propia posición o postura al respecto. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Este es un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Pero dice, esta norma no rige en el caso de reincidencia de habitualidad del agente del delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. El Código Penal en su exposición de motivos del 91, y la exposición ha quedado ahí, no ha sido borrado del mapa, señala que la Comisión Revisora estima que carece de lógica, humanidad y sentido jurídico el incremento sustantivo de las penas correspondiente a un nuevo delito vía la reincidencia y habitualidad, sin otro fundamento que la existencia de una o varias condenas precedentes, por lo demás debidamente ejecutadas. Dentro de este razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores, cuyas consecuencias penales ya satisfecho, conlleva una violación al principio del leve sin idem, no puede ser castigado 2 veces por un mismo hecho. La experiencia ha demostrado que la elasticidad de las penas impuestas en nombre de la reincidencia y la habitualidad no han servido para atemorizar la conformidad con los criterios de prevención general, que es la disuasión y la intimidación de la amenaza punitiva, todo lo cual ha llevado a la Comisión Revisora a no incluir en el documento proyectado este rezago de los viejos tiempos del derecho de castigar, y que el positivismo peligrosista auspició con el fin de recomendar la aplicación de medidas alimentarias y de segregación social, ¿no? Por eso ahí nos ponemos en pregunta, nos ponemos finalmente, está activada la energía. Lo ponemos en pregunta acá. Muchas gracias. Y claro, ustedes pondrán sobre la reincidencia, la habitualidad. El primero, ¿no? Sí, es un redondito. ¿Está? Sí. Lo pongo acá. La reincidencia y la habitualidad corresponden a un derecho penal del acto.
o a un derecho penal de autor. Fíjense, cuando hablamos de las penalidades, o mejor dicho, de los marcos penales, que existan penas mínimas o máximas, es la dosificación que debe finalmente valorarse al momento de la terminación e individualización de la pena. En el marco de la terminación e individualización de la pena resulta siendo fundamental ir dosificando conforme a los principios de culpabilidad, de proporcionalidad y de lesividad, ¿no? Esto tiene que estar finalmente afinado y regulado en la consecuencia jurídica al delito que está imponiéndose como consecuencia jurídica y lo que significa la norma secundaria. No se olviden que el tipo penal tiene dos componentes. Una norma primaria. La norma primaria se fija la conducta. Y la norma secundaria, la pena, esto es la consecuencia jurídica. Cuando se puede imponer por un hecho cometido, bueno, tomando en cuenta las anteriores, y se está sobrepasando finalmente el marco penal, ir por encima de un tercio o la mitad de la pena del delito, que el nuevo delito que ha cometido porque reincidente es que ya ha sido condenado, supuestamente ya ha pagado su deuda con la sociedad, pero se vuelve a tomar en cuenta ese delito anterior que cometió 5 años en algunos, pero en otros es una reincidencia indefinida en el tiempo, sobre todo en los delitos que atentan a la inseguridad ciudadana y otros contra bienes jurídicos fundamentales como el sicariato, el feminicidio, etc. Con ello se está contraviniendo este derecho penal del acto, ¿no? Porque las penas se refieren a tener correspondencia con la conducta o el comportamiento, sea por acción o por omisión. Ustedes, en todo caso, tomen su propia conclusión en el caso de la reincidencia y la habitualidad, si realmente se está afectando o no el derecho del principio de un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, ¿no? Y entendiendo esto de la intervención del juez pendiente estatal en orden democrático de derecho, como bien se dice en esta apelación, en un Estado social y democrático de derecho, la sanción más grave que regula el ordenamiento jurídico, esto es la pena, solo puede ser aplicada a comportamientos que por su peligrosidad objetiva cuestionen la existencia de los valores más esenciales de la convivencia social pacífica. En el ámbito de delitos contra la administración pública, obviamente tenemos lo que es inconductas funcionales y a su vez delitos. Tienen que quedar como delitos aquellos que generen mayor grado de perturbación social, ¿no? Esto finalmente es lo que tiene que tener correlato en un ámbito donde tiene que establecerse que el derecho penal tiene que ingresar únicamente a esos comportamientos que significan mayor grado de perturbación social en una coexistencia social pacífica, ¿no? No sé, acá decimos algo muy importante porque tiene que ver con el artículo primero, no es que las faltas no lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos, finalmente tutelados, porque dijimos que este Código Penal tiene 3 libros, lo que es la parte general, disculpen, primero por los principios fundamentales, que son los ámbitos legitimados, los ámbitos no puedes aplicar de manera retroactiva, la retroactividad solamente puede ser benigna. ¿Cuál es la base? Les pregunto. ¿Cuál es el fundamento programático de la retroactividad benigna? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién me da una respuesta? ¿Cuál es el fundamento programático de la retroactividad benigna? Porque la irretroactividad se pone algo muy importante, ¿no? Pues las normas se rigen a regular la vida del hombre o la mujer en sociedad de cara a futuro y que tiene que ver, como lo tenemos en otra diapositiva, con la posibilidad de que las personas conozcan qué comportamientos son siendo punibles para poder aumentar su conducta conforme a lo que la norma espera de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es esa calculabilidad, previsibilidad que debemos tener
de cuál va a ser la reacción del Estado ante esos comportamientos que puedan ser cometidos por esta persona, por el agente del delito. Por eso nuevamente les pregunto si acá se está aplicando una sanción finalmente que no estaba prevista como tal al momento de su comisión, no tiene que ver con este tema de seguridad jurídica. ¿Cuál sería entonces el fundamento de aplicar normas penales retroactivas siempre y cuando sean benignas? Cuando esta es la única excepción que se ve, creo que en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. ¿Mm? ¿Cuál es el fundamento? Propiamente el programa, vemos así, el programa político criminal de mínima intervención. Esto es de reducir la manera gradual de racionalizar el uso del jus puniendi estatal, ¿no? De racionalizar el uso del jus puniendi estatal. Sabedores que su intervención significa la afectación de bienes jurídicos muy importantes del ser humano, en este caso las libertades fundamentales. El jus puniendi estatal es su grado de racionalización que tenemos que establecer y fijar en este sentido. Y de ahí creo que también tengo que dar esta excepción, esta definición conforme al listado temático que se me encomendó por parte de los organizadores de SOFOCAP. ¿Qué es el derecho penal objetivo y el subjetivo? El derecho penal objetivo, no se dice acá por si acaso, es la formulación normativa, es la expresión normativa del derecho penal. La objetivización del derecho penal se expresa o manifiesta a través de las diversas articulaciones que se encuentran regulados en los tipos penales de la parte especial y finalmente leyes penales especiales. Propiamente lo otro no son tipos penales, son fundamentos esenciales de teoría del delito y teoría de la pena, y empezando finalmente con el primer apartado programático, teórico, conceptual, en lo que es el título preliminar de nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, dentro de ese derecho penal objetivo, el derecho penal objetivo, acá tenemos tres clases de normas, porque esta es la expresión normativa del derecho penal. Es a través de cómo se expresa esta política criminal a través de los diversos tipos delictivos que se encuentran regulados en la parte especial y en las leyes penales especiales. Primero entonces tenemos normas de conducta, preceptos prohibitivos, de hecho no vamos por preceptos, normas prohibitivas, prohibitivas. ¿Qué son las normas prohibitivas? Oye, tú no mates a nadie, finalmente, no te apropies de lo ajeno, no induzcas error a las personas, no afectes la integridad de los bienes, tanto de la propiedad pública y privada, a la potestad, finalmente hacer tu legítima manifestación ante ciertos actos políticos o decisiones gubernativas que tú no estás de acuerdo, pero eso no significa que no tengas que respetar finalmente los bienes de otras personas. Esto es lo que significa un Estado social y democrático de derecho, que tiene que haber finalmente un respeto entre los derechos, la realización de nuestros derechos con los derechos de otros, ¿no? Entonces las normas prohibitivas se refieren a las conductas por acción. Luego tenemos a las normas de mandato por omisión. Ay, vaya que ya la estructuración de la teoría del delito y lo que ya se ha fijado hace mucho tiempo dentro de esta evolución epistemológica de la ciencia del derecho penal, es la construcción, obviamente, de normas que van más allá de un tema causalista, fisiológico, naturalista, ¿no? En una sociedad regulada por normas, solamente puede prohibirse y por lo tanto sancionarse aquellos comportamientos que hayan infringido una norma de cuidado. Engels hace mucho tiempo, en el año 1930, y cuando vi este debate entre causalistas y finalistas, les hablaba que la imputación requería primeramente, y esto tenía que involucrarse en toda la teoría de la imputación objetiva, la infracción de una norma de cuidado.
Entonces, lo que se describe a través del derecho penal son normas de conducta dirigido al deber ser y no al ser. Disculpe, doctor, ¿se le fue el audio? ¿Puede activarlo nuevamente, por favor? Doctor. Ya. Saca ese trapo. No, Ese trapo. es que esto. Sí, no, más allá, más allá. El tablero. No, más allá. Préndelo la luz, por favor. Doctor, no sé si me puede escuchar. Y estaba desactivado. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí, se le escucha. Uy, no sé qué había pasado en antes. Entonces, las normas del derecho penal se dirigen al deber ser y tienen una estructura normativa, ¿no? Porque toda nuestra vida en sociedad está regulada por normas. Ahora, pues, en el caso del COVID-19, desde que salimos de nuestras casas, la utilización de mascarillas, finalmente uno tiene que utilizar guantes, los protectores faciales y otros instrumentos y protocolos sanitarios, ¿no? Toda nuestra vida en sociedad está regulada a través de normas, porque mientras que estamos, finalmente, mientras que estamos ante lo ámbito de lo permitido, en el ámbito de lo permitido, mientras que estamos en el ámbito de lo permitido, o sea, estamos en el campo de lo lícito o lo ilícito. Mientras que usted está actuando dentro de lo lícito, está finalmente manejando la velocidad permitida, en el carril permitido, finalmente la velocidad permitida, y así se produce un accidente, una persona intempestivamente cruza la pista con un scooter, etcétera, y ahí usted ha infringido ninguna norma. Las bases de la imputación, los voy a poner acá, y porque entramos un poco a la teoría del tipo penal, sin dejar de lado ya el resto de principios que también estábamos analizando, los principios legitimadores de un derecho penal democrático, es que las bases de la imputación, lo voy a poner acá, definen una conducta portadora del, lo mejor dicho, que infringe una norma de cuidado, disculpen, y esto a su vez debe significar la generación de un riesgo jurídicamente desaprobado, un riesgo no permitido. Mientras que usted esté en el ámbito de lo permitido, pues no tiene que por ser objeto de sanción. Entonces las normas tienen un fundamento normativo, ¿no? Un hacer o no hacer. En el ámbito de determinadas actividades socioeconómico-culturales, la provisión de actividades finalmente hoy en día en el contexto del COVID-19, que finalmente significan no preservar el distanciamiento social obligatorio, lo que sucedió finalmente meses atrás en este lugar, Restobar, donde murieron de manera irracional 13 personas, 12 mujeres y un varón. Y se estaba realizando una actividad clandestina ya de sí por vida. Los arrendatarios finalmente de ese local han sumido una imputación. Me parece que son presos preventivos ambos, una pareja de los quienes arrendaban el local, y vayamos a ver también las responsabilidades de las autoridades ediles y la policía que intervino de manera fallida con protocolos realmente no ajustados a la naturaleza de las cosas por el delito del homicidio doloso a título de dolo eventual. Entonces, en una vida en sociedad de hombres y mujeres, donde hay diversos compartimentos y una determinada cantidad de actividades que realizamos hoy en día, todo está estructurado bajo normas. Entonces, tú cuando abres un local al público, comercial, y máximo en este contexto del COVID-19, tienes que ajustar esa conducta socioeconómica, no solamente a las normas de seguridad, sino también ahora de seguridad sanitario, ¿no? De lo que refiere el COVID-19. Son nuevos retos y desafíos que asumimos hoy en día en nuestra sociedad y que ojalá, Dios mediante, podamos tener soluciones
o control de esta enfermedad a un mediano o corto plazo para poder, sí que será factible, yo realmente no sabemos qué nos avisora más adelante esa realidad o esa realidad social o esa convivencia social que teníamos hasta antes del 16 de marzo de 2020. Entonces hay normas prohibitivas y normas. Usted tiene que realizarlas, usted tiene que cuidar a sus hijos, tiene que mantenerlos, evita omisión de asistencia familiar, tiene que prevenir que no se generen riesgos, no puede dejar un instrumento de punzo cortante, un arma de fuego cerca a personas que no tienen la capacidad de manipular correctamente estas armas letales, esos instrumentos que pueden finalmente generar la muerte o las lesiones graves de una persona, etc. Usted tiene que, en las actividades mineras, industriales, comerciales, fijar finalmente los límites máximos permisibles y así no generar efectos contaminantes al medio ambiente o lo que se llama sus componentes ambientales. Esto es toda nuestra vida en sociedad, tenemos que adaptarnos a las normas. O sea, las normas tienen una razón de ser, porque mientras que usted esté en los ámbitos permitidos, de los riesgos permitidos o los socialmente adecuados, pues si por ahí se produce un resultado lesivo, la muerte o las lesiones de una persona producto de la usada causalidad del destino, un terremoto, o le cae un rayo a esa finalmente ambulancia que está llevando un herido de mínima levedad que generó A, pues A no puede ser finalmente responsable por la muerte de B, porque no, su conducta no es la que ha desembocado en la realización de este resultado lesivo, esta es la muerte de la persona. Tenemos delitos de omisión propia e impropia. Los delitos de omisión propia son los que expresamente están precisamente previstos y regulados en la parte especial del Código Penal, como es el delito de omisión de asistencia familiar, de omisión de socorro, tenemos omisión de actos funcionales, omisión de ejercicio de la acción penal y otros por ahí que se definen en delitos de omisión propia que no requieren la realización o que se efectivice un resultado. En cambio, los delitos de omisión impropia que se encuentra regulado en la cláusula 13ª, la parte que precisamente es aplicado en el caso de arresto bar, es de comisión por omisión, ¿no? Acá lo vamos a poner. Delitos de comisión por omisión. Me parece que acá hay una pregunta. En el caso de Restobar, ¿se podría aplicar imputación por delitos? Sí, propiamente es lo que se está aplicando en el caso de los cernatarios locales, omisión impropia. Esto es el equivalente de la omisión a una acción. La cláusula 13ª, de artículo 13º de la parte general dice cuando la pena, disculpe, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante una acción. En la norma prohibitiva, tú no puedes matar a nadie, no puedes estar golpeando finalmente a los funcionarios públicos, atentando contra la propiedad pública y la propiedad privada, no puedes estar estafando a la gente o apropiándote lo ajeno. Estos son preceptos o normas prohibitivas. Las normas, hoy tú tienes que realizar una acción dirigida a salvaguardar el bien jurídico protegido de las personas que están bajo tu custodia, los agentes penitenciarios, en cuanto a los presos preventivos, condenados, sentenciados, el personal sanitario, los médicos y profesionales y los galenos, con respecto a la vida y la integridad de los pacientes. O sea, existen en nuestra vida también los profesores, los educadores con respecto a los alumnos. En todas estas instituciones finalmente aparece la posición de garante, ¿no? Entonces, como nos estaba preguntando en antes, lógicamente me parece que esta es la hipótesis de incriminación del Ministerio Público con respecto a estas dos personas, porque estas dos personas no es que mataron físicamente a nadie. Ellos, ese restaurante, o mejor dicho, ese local comercial, conforme a la infraestructura y las condiciones que tenía y con la que se observa, era prácticamente una trampa mortal, como dijeron por los medios de comunicación social. Entonces, ellos no adoptaron las medidas de precaución necesarias, al margen de que ya estaban violentando una norma de cuidado al haber desarrollado una actividad social en pleno COVID-19, quebrando el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, no se olviden la posición de garantía que es de naturaleza institucional, ¿no? Hay una cantidad de instituciones que se enmarcan y se regulan en el ordenamiento jurídico que hacen, que finalmente generan esta condición de garante. Tú tienes la obligación de procurar
que no se generen riesgos para los bienes jurídicos de la persona que está sometida bajo tu custodia. Tú eres garante del enfermo que tienes a tu costado, que es tu familiar. Este familiar está muy mal, está con el COVID-19, no puede ni respirar, porque ya está en la última etapa de esta enfermedad que en algunos casos puede terminar con la muerte del ser humano, y tú tienes que realmente suministrar las medicinas. Si deliberadamente, dolosamente no lo haces, entonces puede estar en curso de un delito de parricidio. Deliberadamente, si finges un deber de cuidado, no fuiste consciente de ello porque te distraíste y no procuraste, no sabías exactamente cuál era la dosis de la medicina que le tienes, será un homicidio culposo. O sea, los delitos no deben significar únicamente esa incidencia o esa expresión de alguien que realiza una acción y lesiona, pone un peligro a un bien jurídico, sino también puede resultar siendo no haber adoptado las medidas de precaución de necesidad suficientes, no haber proveído los instrumentos necesarios finalmente a los operarios laborales, trabajadores, los operarios, para adecuar y de realizar su función sin ningún clase de riesgo para sus bienes jurídicos fundamentales. Ahí tenemos un delito de peligro concreto del artículo 168b de la parte especial, no, disculpen, el 168a, es que son tantos articulados que tenemos y tantas reformas que se han producido en los últimos tiempos que a veces uno se marea con tanta numeración, que es el atentado contra las condiciones de seguridad y trabajo. El que deliberadamente, que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, obviamente es el garante, tiene que adoptar las medidas de precaución para evitar que se generen accidentes de trabajo que puedan finalmente propiciar la muerte de las personas, como sucedió este suceso del año pasado, en diciembre del año pasado, el 2019, antes de la Navidad, con estos dos trabajadores jóvenes en McDonald's, ¿no? Y que se murieron electrocutados. Por no adoptar las medidas previstas en este y como consecuencia directa de dicha inobservancia, genera un riesgo jurídicamente desaprobado, ponga en peligro inminente, ya este es peligro concreto, la vida y salud e integridad física de las personas. Y como consecuencia de la observancia se produce la muerte o lesiones, hay una pena más grave. Y como se dice, sí, como consecuencia de ello, cuando dicen, no se olviden de estas cláusulas, ¿no? Sí, como consecuencia, intencional. Es la tentativa de un delito de dolosión por un delito culposo por eso. Lesiones graves seguidas de muerte. La consecuencia de un resultado más grave que no se tuvo la voluntad ni conciencia del riesgo no permitido, pero que era previsible, ¿no? Para el agente. Previsible. La previsibilidad nos lleva al dolo o la culpa. A ver qué dije. ¿Dolo o culpa? Cuando le es previsible el resultado más grave. Sobreviene un resultado más grave que era previsible, pero no era la conocible, porque si la conocible finalmente está actuando ya por lo menos a título de dolo eventual. Es la delimitación entre el dolo y la culpa. Muy bien. Entre dolo y culpa. Mejor ya lo cerramos de esta manera, ¿no? Si la fiesta culminaba sin la intervención, tal vez no hubiera pasado. Yo creo que no. Sin esa intervención policial no hubiera habido muertes, creo yo. A menos que hubiera habido un incendio y no de ser un poco fatalista. Las muertes se produjeron precisamente por la mala intervención policial. ¿No cree que hay más responsabilidad de quienes hicieron? Sí hay bastante responsabilidad y no en vano hubo una contaminación o una vulneración de la cadena de custodia, ¿no? Lo que atenta la autenticidad de la evidencia. Esto es muy grave, ¿no? Porque vimos en las imágenes que no se querían ver, pero al final todo se sabe, cómo había un policía que cierra la puerta, porque supuestamente hay una evacuación. Primero las mujeres. ¿Por qué murieron las mujeres? Porque ellas las primeras que se iban a salir y ahí vienen desde atrás como una avalancha de personas y ¡blum! Finalmente se van contra ellas y las asfixian, porque un buen médico legal, que seguramente ustedes ya tendrán posibilidad de escucharlo, médico legal,
Luis Alberto Pacheco de la Cruz me dijo que ellos le aplastaron el diafragma y ahí finalmente se produce la asfixia, ¿no? Inmediatamente muere la persona. De hecho que sí, hay varios factores de atribución delictiva. Hay que establecer en el proceso penal cuál fue el factor predominante que generó el desenlace fatal. Pues la muerte de estas 13 personas. Dolo, delimitación del dolo culpa. Entonces fíjense, ¿no? Hemos tratado de diseñar y vamos a dar una última puntuación por el tiempo que nos queda de lo que decimos acá, ¿no? Lo que se dice en estas diapositivas, ¿no? El tipo de la descripción concreta, porque era una de las que se nos había fijado como temática en esta exposición, hecha por el legislador, un instrumento legal en consecuencia del principio de la legalidad de la lex escrita. Y el mandato de determinación, como dice Roxin, que esa es la posibilidad de que la ciudadanía conozca el ámbito de lo prohibido y de lo no prohibido. Estamos en nuestra vida siempre así. Nos manejemos en los campos de lo lícito y entre lo ilícito. La tipicidad es el resultado de verificación de la conducta, de elementos objetivos y subjetivos. No basta la generación, la realización de un riesgo no permitido, sino que la muerte, las lesiones, sea producto de la realización de ese riesgo y no producto del azar de la causal de destino o de la intervención de otro, ¿no? Solamente le generó lesiones leves a B, B lo llevan a un hospital y lo intervienen quirúrgicamente, pero estos galenos o estos médicos no habían finalmente limpiado, purificado o realizado finalmente el proceso de limpieza a estos instrumentos quirúrgicos y se produce una infección interna, no soy propiamente médico, lo que puede generar ello, y lo tema es que esta persona se muere. Ahí se quiebra la relación de riesgo, porque no fue propiamente la acción o la conducta del primer causante lo que desembocó el resultado, sino un segundo causante. Intervino finalmente, porque tenemos que establecer que no haya finalmente conductas o factores concomitantes sobrevinientes que sean las que finalmente sean las que desencadenen el resultado lesivo, esto es la muerte de la persona. La realización y luego la imputación subjetiva, el dolo, la culpa, la pretensionalidad, no se olviden. Artículos 10 y 11, todos los delitos son punibles a título de dolo, solo en aquellos que están expresamente previstos en la ley son atribuibles a título de culpa, homicidio de lesiones, algunos delitos contra la salud pública, como la propagación de enfermedades contagiosas, algún delito también ambiental, delito o culposo, y otros más, me parece, contra el sistema crediticio. Hay varios, pero que tienen que estar expresamente previstos en la ley penal para que proceda su tipificación, por lo tanto, la sanción a esta persona. Y la preterintencionalidad, que es el delito, la tentativa de un delito doloso de lesión con concurso con un delito culposo por el resultado, que a raíz o como consecuencia de las reformas que se han producido últimamente en el país, han desgajado finalmente el principio de proporcionalidad, que significa que los delitos preterintencionales que tienen como culpa en el resultado han implicado tener una pena más grave que un delito doloso. Robo, homicidio, muerte, extorsión seguida de muerte, atentado contra la integridad sexual seguida de muerte, secuestro seguida de muerte, todos son estas puras pretensionalidades. No puede ser que estos delitos tengan pena de cadena perpetua y los otros delitos como el asesinato o el parricidio tengan una pena máxima de 35 años. ¿Ya? Pues no se olviden que el tema de la sanción, que no está definida, la pena máxima puede estar vulnerando tanto el 107 como el 108. Proceso de verificación, que no puede ser una ecuación matemática, disculpen, una operación literal, mecánica, si no tiene que referirse al principio de lesividad material, tiene que haber una interpretación material de la norma, en el sentido de verificar la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, que concurran finalmente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal o elementos subjetivos de naturaleza trascendente para interceder ante un caso judicial, funcionario judicial o administrativo, para obtener un provecho. Yo creo, y ahí vamos terminando un poco, que la interpretación de la ley penal debe operar conforme dos principios: de legalidad y de
y del bien jurídico tutelado. Si bien en las omisiones, dice Osías Germán, Castañeda, Nerea, a todos, impropias o de comisión por omisión, exige esa posición de garante y por los deberes institucionales a partir de una relación especial. Ojo, también ya está incluido el deber generalizado que tiene todos. Todo, sí, muy bien. Todo ciudadano tiene el deber de no involucrarse en propiciar estados de lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Y eso también tomando en cuenta lo que son las conductas neutrales, ¿no? Inicuas estereotipadas, ¿no? O socialmente adecuadas, que también se analizan en el ámbito de la imputación objetiva. Dice, no todo es competencia de todos, pero la verificación de los roles hay que no podemos esquematizarlo, formalizarlo, porque luego del rol de transportista, de taxista, de policía, tenemos el rol de ciudadano, y el rol de ciudadano significa no involucrarnos en actos de significancia delictiva. En la comisión propia también existe un deber de posición, pero es un deber generalizado, una competencia específica que se determine a través de las diversas instituciones, paterno, filial, ascendientes, también descendientes, ascendientes, lo que es el deber finalmente de procurar una subsistencia mínimamente digna, lo que significa proteger y cuidar los bienes jurídicos de las personas que están bajo nuestro guarda o tutela. Es una competencia institucional, diría yo, competencias institucionales que define un ámbito de desarrollo de realización de determinadas acciones a efectos de salvaguardar finalmente la integridad de los bienes jurídicos de la persona que está bajo nuestra custodia. Esa es la esencia y naturaleza, creo yo, de los delitos de comisión por omisión, los delitos omisivos. Tiene un fundamento normativo, definitivamente, el fundamento normativo de la realización, la exigibilidad que recae sobre una persona de adoptar todas las medidas de precaución y todo lo que sea necesario e importante para evitar que se generen riesgos a los bienes jurídicos de estas personas. Cuando una pericia determina que es un hecho ilícito, se determina la concurrencia de un factor predominante, factor contributivo. ¿A quién sanciona penalmente? Solo el contribuyente. Pueden penalizarse a ambos. Esto es tanto el valor contributivo o menor, pero claro, dependiendo del grado de proporcionalidad y de lesividad que ha generado este comportamiento. Por ejemplo, en el caso de Restobar, puede ser el factor predominante el hecho de que estas personas, estos policías, hayan cerrado la puerta de manera deliberada y hayan inviabilizado, no hayan permitido que las personas puedan evacuar del lugar. A su vez está el otro factor de quienes generaron este factor, una suerte de riesgo para esto, ¿no? Entonces, vamos a determinar diversos grados de responsabilidad por delitos de omisión. Entonces, quienes finalmente generaron una fiesta de manera clandestina y prohibida, no tenían finalmente los lugares, realmente los espacios eran muy reducidos en las salidas de emergencia, y por otro lado está el otro. Yo creo que ese es el factor predominante que va a determinar el mayor grado de responsabilidad penal. Muy bien, predominante factor con lo que he contribuido. Claro, lo que podría decir José Antonio, en todo caso, el que contribuye, en todo caso sería una complicidad. Una complicidad. Pero si el factor predominante le estamos atribuyendo a título de culpa, pongamos homicidio culposo a la policía, la contribución a un hecho culposo no es punible. Entonces quedaría fuera de punición esta suerte de contribución de quienes han generado este riesgo no permitido y propiciaron un estado o situación por las cuales podría finalmente desencadenarse ese resultado en esta intervención policial. Pero ¿cómo si se hubiese producido un incendio? Un incendio tal como sucedió en Utopía. ¿Cuál finalmente creen ustedes que tendríamos que tener la solución en este caso? Como se dio inclusive una extradición ya voluntaria por parte de uno de los extraditales de un hecho que sucedió hace 18 años, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el factor predominante nos tiene que llevar finalmente a determinar la imputación objetiva en el resultado. Pero si decimos factor predominante y el otro factor contribución, la contribución finalmente tendría que ser asimilada, catalogada como una complicidad. Pero ingresamos al trompo, al círculo secante de que el acto principal es culposo y lo que está contribuyendo, el factor contributivo, finalmente ya no podría ser como complicidad, a menos que la otra postura sea que cada uno responda como autor de cada uno de sus homicidios, ¿no? Por el caso de los arrendatarios locales, se están como homicidio doloso. En el caso todavía de la policía no he todavía observado una imputación concreta y precisa con respecto a ellos. ¿Hubiese otra pregunta, por favor?
Amables participantes. Tipos abiertos, delitos por imprudencia. Bueno, no sé qué tan abierto sea, porque ahí lo que se concluye es el valor del resultado. No se olviden que los delitos culposos no hay tentativa, porque la tentativa es el inicio de los actos ejecutivos del delito que se decidió cometer sin llegar a consumar. Lo que se decidió antelada convenientemente realizar, por lo tanto, no es posible la tentativa en el delito culposo. Si murió, será homicidio, y si no se murió, lesiones culposas graves. Habría que ver el estadio procesal, porque es un tipo sistémico de garantía. La sistematicidad, que tiene que ver con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, normativos y descriptivos. Tengamos un cuidado con los normativos, a fin de delimitar lo que son las normas penales en blanco. Y esa garantía de, finalmente, la calculabilidad y la razonabilidad y la previsibilidad que todos vamos a tener de lo que puede suceder, que tener como consecuencia de los actos delictivos que una persona puede cometer en un orden social y democrático de derecho, ¿no? Y termino con este argumento. Lo que acabo de mencionar tiene correlato en la teoría de la imputación objetiva, en virtud de cuyo fundamento se tiene que la configuración de la tipicidad atraviesa un filtro de valoración por el cual alcanzan el nivel de una conducta típica solo aquellos comportamientos que expresan el significado de una relevancia social o que produzca una perturbación social en sentido objetivo. Mínima intervención. Tenemos que dejar al derecho penal los actos que generan un mayor grado de perturbación en sociedad. Los actos que no pueden ser contenidos. Acudamos al derecho penal cuando no existen otros medios de control social que puedan sofocar o controlar o contener esa conflictividad social. O cuando ya estemos ante un acto de tal perturbación que significa un interés general, que existe una reprobación de toda la comunidad. Y no solamente de una parte de la comunidad, como sucedió en los delitos sexuales con la 28704. No vayamos al relativismo, sino vayamos a los conceptos de amplitud que podamos refundar en una verdadera sociedad democrática y que la expresión de generalidad ante la reprobación de ese comportamiento sea lo que legitime la punición de un comportamiento. Y que la punición de ese comportamiento por parte del legislador se realice y tome en cuenta ese resultado de la valoración y la aplicación de los principios de legalidad, de lesividad, de proporcionalidad y de proporcionalidad, de responsabilidad, de culpabilidad y de lesividad, a efectos de determinar que el derecho penal se aplique con un mínimo de garantías de razonabilidad y racionalidad de un orden democrático de derecho. La regla de oro es que en delitos de mera actividad no cabe tentativa. Sí, es un poco difícil admitir una tentativa de un delito de peligro, ¿no? Porque ya es finalmente ingresar a un estadio muy previo, ¿no? Es prácticamente entrar a la mente humana, ¿no? Sí, es una regla de oro y decir esto, que en los delitos de mera actividad, por ejemplo, de un delito de cohecho, podamos finalmente definir una tentativa. Pero claro está, hay progresividades delictivas. Puede ser que no propiamente esa modalidad sea entregar, porque se tiene que entregar la DAVIO, el que recibe la DAVIO, pero ya lo solicitó y no se llegó a entregar. Ya no hay tentativa de la entrega, pero sí hay realmente el delito de solicitar una dádiva a un particular y se daría el delito también de cohecho. Entonces, la tentativa, sobre todo en delitos de lesión, delitos de resultado, hay algunos que por ahí finalmente van afinando la puntería de un punto de vista bastante dogmático, que resulta siendo valedero y legítimo en algunos delitos de peligro y que puedan admitir la tentativa, lo cual significa de todas maneras ir mucho más allá atrás de estadios muy lejanos, finalmente, de una verdadera peligrosidad objetiva, porque la peligrosidad objetiva es lo que sustenta y fundamenta la tentativa, artículo 16 de la parte general del Código Penal. Así es, Isaías Germán. ¿Existe tentativa de los delitos de omisión? Dicen que sí, a partir del momento en que la persona ya estaba obligada a realizar la acción determinada a evitar que se vulnere este bien jurídico. No se olviden que los delitos de omisión pueden ser los delitos de homicidio, de lesiones y generar resultados. A partir de cuándo estaba obligado a realizar esa acción es que podríamos finalmente definir. Acá hay una suerte de imputación objetiva de una relación hipotética, ¿no? En base a un razonamiento. Porque acá lo que se exigía era una realización de una determinada acción. A partir de donde hay ese grado de exigibilidad, donde tenía que suministrar las medicinas, donde tenía que socorrer finalmente a esta persona, es donde habría la tentativa de un delito omisivo, ¿no? En los delitos de omisión impropia.
porque los delitos de omisión impropia es muy difícil porque ahí lo que se penaliza es una mera conducta o una actividad. Dicho esto, entonces, ¿me escuchan desde CEFOCAP? Sí, doctor, sí se le escucha. No sé si habría otra pregunta para ya clausurar el evento del día de hoy. La verdad que es poco tiempo y escaso y breve para poder analizar y desarrollar todo el ámbito de los principios generales del derecho penal con lo que es la teoría del delito. En un caso de una intervención quirúrgica por un caso de apéndice, una mujer gestante de 6 meses le perforan el intestino y después de 2 días le dan de alta y le causa una infección generalizada. Esta persona es internada en hospitales donde la tienen que causar la muerte al feto para salvarle la vida a la madre, pero luego de 10 días el paciente fallece. ¿Qué delito es? Uy, hay varias cosas acá, ¿no? Por un caso de apéndice, una mujer gestante de 6 meses y le perforan el intestino. Yo creo que esto ha generado una norma de infracción de la Lex Artis, ¿no? Y por ahí ya había generado un riesgo bastante desaprobado a una mujer gestante de 6 meses y después de 2 días le dan de alta y le causan, producto de eso le causó supuestamente la infección general expresada llevada al hospital en donde le tiene que causar la muerte del feto. Esto es, quien propició ese estado de riesgo de la intangibilidad, ya produjeron finalmente, mejor dicho, unas lesiones a la vida de la mujer, fueron los primeros galenos. Ellos le han generado lesiones leves y graves y han propiciado en este caso que la única posibilidad de salvar la vida de la madre era dar muerte en nasciturus, generar el aborto, es el aborto terapéutico. Estas últimas personas, los médicos no realizan no cometen ningún acto delictuoso. Lo otro bien, como bien dice Kimber Flores, estamos afectando finalmente la salud de la persona. Han perforado realmente el intestino, que en algunos casos podría ser tentativo de homicidio, claro, tentativa si tendría que ser homicidio doloso, ¿no? Por lo menos lesiones culposas graves, ¿no? ¿Qué hay en imputación coactiva? La generación de un riesgo, la infracción de una norma de cuidado que haya generado un riesgo no permitido y que esa es la que haya desencadenado el resultado lesivo. ¿Cómo es que se pidió? Bueno, causar la muerte del feto. Sabían que estaba finalmente y estaba gestando, pero estaba con 6 meses de gestación. Entonces, le generaron también una afectación al feto. Podría ser concurso ideal de lesiones graves, culposas con la mujer y por otro lado, lesiones al feto. Pero lastimosamente las lesiones al feto, conforme se prevé en el Código Penal, solamente se incriminan, si es que no me equivoco, las lesiones al feto dolosas y no culposas, ¿no? A ver, ¿dónde están los delitos de aborto, autoaborto, circunstancia de aborto sentimental? Las lesiones al feto, ¿dónde está? Si alguien se acuerda por ahí, por favor me dice. Daños al concebido. El caso de daños al cuerpo, aún la salud del concebido será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 3. Pero esta es dolosa, ¿no? Las culposas no están finalmente previstas en las lesiones al feto. Entonces esto es lo que finalmente tenía que darse. Una pregunta: una joven va al hospital por un dolor de espalda y a salud y un médico toma la consulta y le pide que se recueste en la camilla, se baja el pantalón y la truza y procede a meterle por unos 5 minutos. ¿Qué cosa? El Ministerio Público no ha tipificado. ¿Pero qué es lo que le introduce? ¿El miembro viril o el dedo? Y un médico toma la consulta y le pide que se recueste, se baja el pantalón y la truza y procede a meterle... si no está dentro del ámbito de la exploración médica propiamente de la supuesta enfermedad que esta persona va por un dolor de espalda que ya los tiene que ver finalmente meterle el dedo. Eso no está dentro del ámbito de la intervención de la Lex Artis o la intervención médica o galena. Por lo tanto, será el delito de violación sexual del artículo 170. Porque el ingreso de un miembro viril, otras partes del cuerpo, otros objetos, ahora se encuentra de objeto de regulación en el artículo 170 de la parte especial del Código Penal, luego de la modificatoria de la Ley 28251 del año 2004. No es actos contra el pudor, sino es violación sexual, conforme a los términos normativos del artículo 170 de la parte especial del Código Penal. No es actos contra el pudor, porque ya la modificatoria de hace ya más de 16 años fue clarísima que puede ser otras partes del cuerpo u otros objetos. Dicho esto, me encantaría seguir finalmente la exposición, pero lastimosamente hay cuestiones personales que tengo que realizar en estos momentos. Nos quedan pocas horas dentro de este ámbito de toque que queda.
Ha sido un agrado, finalmente un placer haber estado con ustedes. Gracias siempre a CEFOCAP. Espero tener la oportunidad de seguir desarrollando estos principios y la moderna teoría de la imputación objetiva y que pueda propiciar un mayor grado de debate y discusión con ustedes en las próximas sesiones que tendremos con ustedes. Dios los bendiga, cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, cuídense Gracias, mucho. Hasta doctor. luego. Un fuerte abrazo. Gracias.